Les va. Buenas noches, doctor. Hola, ¿cómo estás, Juan Carlos? ¿Dónde quedamos? Quedamos en que hoy día íbamos a exponer, doctor. Hoy día no. Quedamos, doctor, en el PDF de la ASFI de indicadores de depósitos y créditos, y también hemos visto por qué las personas prefirieron ahorrar más en bolivianos que en dólares. Eso fue Sí, ¿verdad? último que vimos, sí. Hemos visto tu ADN, creo, de vos, Sofía, y de mí mi come, ¿no? Sí, doctor. Sí, bueno, con eso hemos visto la intermediación. Oye, estamos atrasadísimos, les cuento con ustedes. Así que vamos a dedicarnos a esta clase, a hacer un avance. Y la otra clase también del martes, espero yo acabar con eso. Para luego, ya les avisé su fecha de examen a ustedes. Sí, doctor, el 22 de abril. 22, no, ¿qué les pasa? Sí, doctor, quedamos en esa fecha. Viernes 22 de Viernes abril. 22, ¿no? Sí, doctor. Viernes 22, no. No, nos vamos a suicidar. Recorran eso, por favor, al 29. ¿Ya? Al viernes 29. ¿O no quieren recorrer? Está bien, doctor. Está bien, doctor. Está bien, doctor. Han sonreído, estaban preocupados. Bueno, al viernes 29. Viernes 29. A ver, sí. Y... sí, ya. Bueno, continuaremos avanzando entonces. Pucha, hasta encontrar el material para usted si es más... Ajá, pero valió la pena chequear los datos del ASFI, ¿no? Sí, doctor. Estaba bien. Bueno, es entender qué está pasando en el tema financiero en nuestro país, pues. Y ese enlace que tiene en el Classroom se actualiza yo porque ya hace 2, 3 años puse y cada semestre se actualiza automáticamente, o sea, no hay ningún problema. Bueno, a ver, ¿dónde estamos? Aquí estamos, ya. Entonces, este tema no va. Compartiré mi pantalla. Lo que pasa es que la siguiente semana, el viernes, nos anulan la clase porque es feriado, ¿no? Entonces tenemos que tratar de acabar. Ajá. Bueno. Entonces, sobre la base de lo que hemos explicado sobre la intermediación financiera en términos conceptuales y en cómo va sucediendo esa situación en el caso de la economía boliviana, vamos a ahora abordar este tema, cómo se produce dinero, ¿no? Cómo producimos dinero, ¿ya? Entonces, a eso nos vamos a dedicar básicamente, ¿ya? Cómo producimos dinero. Bueno, para esta explicación vamos a hacer referencia al texto de Armando Méndez, que también lo tiene en el Classroom, ¿ya? En Miskin también se aborda, pero es más didáctico el texto de Armando Méndez para esta parte del multiplicador simple que vamos a llevar, ¿ya? Entonces por eso vamos a utilizar ese material. Luego ya, cuando veamos el multiplicador ampliado, o sea, la producción de dinero con multiplicador ampliado,
Vamos a volver a Miskin, ¿ya? Bueno, ya saben, ¿a quiénes son los que crean y producen dinero? ¿No ve? ¿Quiénes son? Hay dos actores fundamentales en la creación de dinero, ¿ya? Por un lado están el Banco Central. A ver, déjenme chequear esto un ratito. Déjenme chequear esto porque quería repasar, antes de empezar eso, quería repasar algo de lo que hemos visto en intermediación financiera, solo para un poquito enmarcarnos. Exactamente. Desde el mismo capítulo. Ya, ahora sí. Entonces, desde acá, ¿no? Esto que pongo entre paréntesis es para que lean el seguimiento en el texto, ¿ya? Lo que estamos haciendo capítulo 1, 2, 3, entre paréntesis equivale al que está en el texto. Entonces vamos a hablar, como les decía, de la creación de dinero, ¿ya? Cuando estamos hablando de creación de depósitos múltiples, es como crear el sistema financiero dinero a través de depósitos, ¿no? Y no de uno, sino de varios depósitos, por eso es múltiples, ¿ya? Yo quiero recordar esto. A ver, cuando estamos hablando del proceso de creación del dinero, ¿recuerdan? Algunas preguntitas nos planteamos. ¿Cómo se determina la oferta monetaria hasta ahora? ¿Cómo podemos determinar cuánto dinero circula? Con los agregados monetarios. Sí, pero responda, no pregunte. No le voy a decir si se equivoque. Con los agregados monetarios, ¿no? ¿Quién controla la oferta monetaria? El Banco Central. ¿Quién modifica la oferta monetaria? El mismo Banco Central. ¿Cómo puede? Bueno, eso vamos a responder después, ¿no? Les dije que esa preguntita nos vamos a guardar, ni siquiera para este tema, sino para el que vamos a llevar el día martes, ¿ya? ¿Cómo podría mejorarse? Porque a pesar de que vamos a utilizar fórmulas para calcular la oferta monetaria, eh, es posible que no calculemos de forma exacta, ¿no? Y vamos a encontrar algunos elementos en Miskin a los que hay que añadir algunos otros elementos propios de nuestra realidad, ¿ya? Ya dijimos que, como supuesto, que los depósitos son el mayor componente, ¿verdad? Hemos explicado esa parte de la intermediación financiera. Y bueno, entramos a estos dos actores en la creación de dinero, el Banco Central y los bancos, ¿no? Las entidades financieras. En realidad los bancos como una referencia de todo el sistema financiero, ¿no? Uno de ellos, ¿no? Creo que el sistema financiero hay bancos, cooperativas, mutuas, fondos financieros privados, etcétera, ¿no? Entonces, pero como una referencia vamos a ver a los bancos. Ya sabemos qué hacen los bancos, ¿no? Articulan a los prestamistas con los prestatarios y que de los dos actores el Banco Central es el más importante, ¿no? Bueno, ahora sí, sobre esa base entramos a lo que es la producción de dinero con Armando Méndez, ¿no? ¿Cómo crea dinero el Banco Central? Esa sería la pregunta que esperamos se aclare con la explicación. Cuando estamos hablando de creación de dinero, entonces hacemos referencia fundamentalmente a dos actores. ¿Cuáles serán? El Banco Central y los bancos. Muy bien. El Banco Central por un lado, también
este Banco Central conocido como Banco de Reserva o Instituto Emisor. En el caso de Estados Unidos, Reserva Federal, ¿no? Entonces, toma esos nombres, pero estamos hablando de lo mismo, ¿ya? Y este Banco Central, entonces, ¿qué tipo de dinero crea? ¿No? Crea dinero primario, ¿ya? También denominado dinero exógeno o dinero potencial. Aunque los más utilizados son dinero primario y lo que es la base monetaria. Base monetaria, que está aquí abreviado con sus iniciales, ¿no? B de base, M de monetaria, base monetaria. Que en algunos libros solamente se escribe con la letra B. Es lo mismo, base monetaria. O en algunos otros está con sus iniciales MB, porque es una abreviatura, ¿no? En inglés, monetary base, ¿no? Entonces, cualquiera. Acá, en esta exposición y en la del martes, vamos a utilizar indistintamente cualquiera de estas. Así que uno se va a ir familiarizando, ¿ya? No me pueden decir, pero base dijimos con MB, pero ahora está poniendo B. No, indistintamente estamos hablando de lo mismo, ¿ya? Ese es el dinero que crea el Banco Central. Y los bancos, ¿verdad?, que están haciendo esa representación, producen dinero secundario. Vean entonces, dinero primario el Banco Central y los bancos dinero secundario. Denominado también dinero endógeno. En cambio, el Banco Central, dinero exógeno, ¿no? Dinero derivado también se conoce a esto, o dinero bancario, ¿no? Los más utilizados son dinero secundario, dinero bancario, ¿ya? Pero es bueno utilizarlos en forma indistinta, ¿no? En las preguntas normalmente yo utilizo en forma indistinta. En una pregunta les puedo decir, calcule el dinero derivado sobre la base de estos datos. Y en otros les puedo decir sobre otros datos, calcule el dinero endógeno. Entonces, no me puede decir a la macana, ¿no? Que me está pidiendo distinto. No, estamos hablando de lo mismo, ¿no ve? Entonces, uno puede utilizar de forma indistinta. Ahora, estamos llamando dinero primario, ¿no? O potencial, porque a partir de ese dinero que crea el Banco Central, es que las entidades financieras, los bancos, crean más dinero. Sobre la base del dinero creado por el Banco Central, las entidades financieras crean más dinero, ¿ya? Entonces, la base coloca el Banco Central, ¿verdad? Y luego los bancos crean más dinero a través justamente de esas operaciones que hemos visto en la intermediación financiera. Créditos, depósitos, ¿no? Depósitos, créditos, ¿ya? Entonces, y por otro lado, es un dinero exógeno porque, como en macro habrán visto, la representación gráfica de la oferta monetaria es una línea vertical, ¿no? Rígidamente inelástica. Y cuando uno dice, esta es una variable exógena, ¿no? ¿Y por qué? Porque está determinado por el Banco Central. El Banco Central determina cuánto dinero debe circular en un país, ¿no? 200, 500, 1000, 2000, 100, ¿cuánto va a circular? Está definido por el Banco Central, por eso es exógena, ¿no? Es un agente, el Banco Central, el que define, ¿no?, cuánto dinero va a circular, ¿ya? En el caso del dinero o secundario o bancario, denominamos dinero endógeno, ¿verdad? Porque la creación del dinero por parte de las entidades financieras se da a partir de la interacción entre los prestamistas y los prestatarios, ¿no ve? O sea, internamente se genera eso, ¿no? Entonces son los agentes los que participan, ¿no?, en ese proceso de intermediación para crear dinero,
¿no? Entonces, no es alguien que determina cuánto dinero va a circular, ¿no? Cuánto dinero secundario, sino el que se cree determinada cantidad de dinero está dado a partir de la interacción entre los prestamistas y los prestatarios, los depositantes, ¿no? Y los que sacan crédito, ¿no? Ellos son los protagonistas, ¿no? De que exista más dinero circulando o menos dinero circulando. Por eso es endógeno, ¿ya? Bueno, empecemos por ver el tema del dinero creado por el Banco Central, conocido también como, ya saben, base monetaria. Esta base monetaria, como en la tarea se puso, ¿verdad? La base monetaria tiene tiene una estructura en cuanto a sus componentes, ¿no es cierto? Tiene estructuras o partes distintas. Cuando la base monetaria se ve por su origen que genera, entonces ahí están reservas internacionales brutas, netas, crédito interno del sector bruto, etcétera, que eso está en el trabajo de investigación, ¿no? Que lo vamos a comentar ahí. O la base monetaria puede definirse por el lado de sus usos o destino, ¿no? Entonces, esta fórmula que vamos a explicar está tomando la perspectiva de la base monetaria por usos o destino, no por su origen, ¿ya? Eso está en el trabajo de investigación. Entonces, cuando hacemos referencia a la base monetaria, ¿no? Por sus usos, este es igual a esta C, que significa monedas y billetes en circulación, ¿no? Monedas y billetes en circulación. Y la R, que son reservas bancarias. ¿Ya? La R, reservas bancarias. ¿Ya? Entonces, la base monetaria tiene esos dos componentes nada más, ¿no? Los billetes y monedas en circulación y las reservas bancarias. Ahora vamos a ver cómo se genera esto. Estos billetes y monedas que están en circulación, y por eso también se simplifica y se dice circulante, ¿no ve? Entonces, este circulante se divide en dos partes. Uno, el circulante que está en poder de las familias, de las personas, y el otro, el circulante que la gente deposita en los bancos y que por tanto está en manos de los bancos. Cuando una persona hace un depósito, entonces lleva su dinero a la entidad financiera, ese dinero ya está en poder de los bancos. Por tanto, este circulante, ¿verdad? Tiene esas dos dimensiones, en poder de las personas, en sus bolsillos para sus compras, etcétera, y lo que llevan a las entidades financieras. Entonces, circulante en poder de las familias, personas y circulante en poder de los bancos. Este circulante que está en poder de los bancos, que tienen los bancos, no puede ser una referencia de las reservas, ¿no? Podrían inicialmente, ahorita la vamos a aclarar esto, ¿ya? Los bancos agarran ese dinero y bueno, algo tiene que pasar con ese dinero, ¿ya? Ahorita explicamos. Entonces, en el tiempo 1, toda esta base monetaria, ¿verdad? Toda la base monetaria, es decir, sus dos componentes, proviene del circulante que el Banco Central ha creado. Es decir, el Banco Central ha creado el circulante, los billetes y monedas que crea el Banco Central. ¿Dónde acaba eso? En las familias. Las familias son las que llevan el dinero a las entidades financieras y por eso los bancos tienen dinero. Por eso hay entonces ciertas reservas, ¿ya? Y aquí aclaramos. Cuando las familias llevan su dinero a las entidades financieras, los bancos no pueden disponer. Digamos, Alejandra lleva 100 bolivianos, ¿no? Al banco X, ¿no? Al banco A. El banco A no puede disponer de los 100 bolivianos para
préstamos hacia los prestatarios, no puede disponer. ¿Por qué? Porque hay una normativa que debe cumplir el Banco A. La normativa dice que de los 100 bolivianos que está depositando Alejandra, un porcentaje debe destinarse al Banco Central en calidad de reservas. No va a destinar a Alejandra, sino el banco al cual ha depositado su dinero. Ha depositado al Banco A 100 bolivianos y un porcentaje de ese depósito el Banco A debe enviar al Banco Central en calidad de sus reservas. Por eso se llama reservas bancarias. ¿Ya? Es la reserva del banco. El Banco Central tiene chanchitos para todos los bancos y dice, trae, ¿verdad? Trae esos 10 acá, yo voy a agarrar esos 10, tú vas a disponer 90, te lo agarro esos 10 para enfrentar ciertas eventualidades que puedan haber. Porque si no te agarro eso, entonces imagínate que la gente pueda, debido a ciertos factores políticos, ambientales, de salud, bélicos, pueda hacer fila en tu banco para retirar su ahorro. ¿Con qué dinero vas a devolver? Porque tú vas a prestar ese dinero, no vas a otorgar créditos, va a estar en manos de los prestatarios. Entonces, ellos van a ir pagando mensualmente sus cuotas, ¿no? Puede haber ese flujo, uno que otro está depositando también, pero la mayor parte está en manos de los prestatarios. Entonces, y si hay dineros, que hay gente que quiere retirar sus dineros y superan a lo que uno dispone, ¿no? En la caja de los bancos, ¿qué vas a hacer? Te lo voy a agarrar, trae. Es como si en la casa, ¿no ve? Alguien ya trabaja, entonces el papá o la mamá le dice, ¿sabes qué? No, oye, te lo guardaré o te lo abriré una cuentita, ¿no ve? Uno dice, voy a ahorrarme, entonces gano 1000 y me voy a ahorrar 200. Ah, un porcentaje, 200 de 1000, ¿cuánto es? 20%. A 20% de su ingreso está destinando a su caja de ahorro, ¿no? Es su dinero, nadie le está quitando, pero le sirve para atender ciertas eventualidades, ¿no? 800 va a disponer y 200 está ahí, es su dinero. El Banco Central así agarra dinero para atender ciertas eventualidades. Esas son las reservas bancarias. Y ese porcentaje se denomina encaje legal o coeficiente de caja, ¿no? Es una normativa que el Banco Central establece, ese porcentaje, cuánto, ¿ya? Por eso se llama reservas bancarias. Por tanto, en el tiempo 1, toda la base, este circulante más las reservas bancarias, ¿verdad? Ha sido creado pues por el Banco Central. En el tiempo 2, una parte del dinero que la gente deposita en los bancos se utiliza para hacer préstamos. Eso ya hemos visto en intermediación financiera. La otra parte constituyen, dice, reservas bancarias. No va a utilizarse para otorgar créditos. ¿Dónde van a estar estas reservas bancarias? En el En el Banco Banco Central. Eso, en el Banco Central. Por tanto, ahí está. No puede ese dinero utilizarse para otorgar créditos. Entonces, estas reservas no se dividen en dos partes. Uno son las reservas bancarias, que lo podemos simbolizar R sub BC, reservas que están en el Banco Central, quiere decir, ¿verdad? ¿Qué es la mayor parte? Son reservas que están, reitero, establecidas por ley. Ningún banco puede decir, no, no, yo no voy a mandar de los depósitos 10%, que se vaya al diablo el Banco Central. No, 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 eso usted está siendo supervisado, ¿no? Entonces, la supervisión ASFI determina, a ver, un ratito, vengan, disculpen. Entonces,
ningún banco puede hacerse a los locos, ¿no ve? Y decir, no, no, yo no voy a mandar, ¿verdad? Nada de las reservas, no, no. Eso es por ley. Entonces, la Autoridad de Supervisión de Entidades Financieras, ASFI, que hemos visto las estadísticas, ¿no? Controla, supervisa, sabe pues cuánto entra por día, por sistema, ¿no? Se conoce esa información, cuánto de ahorro tiene cada banco, ¿no? Entonces, cuánto de crédito sale, está totalmente eso fiscalizado. Entonces, estas reservas bancarias, ¿no? Tiene que ir, por tanto, al Banco Central, ¿no? Al Banco Central, ¿ya? Y la otra parte va a estar en la caja de los bancos, ¿no ve? Entonces, otra partecita van a tener en la caja de los bancos, que es la menor parte, o sea, es el circulante que tienen los bancos, dijimos, ¿no ve? Por eso decíamos que este circulante en los bancos, ¿no? Inicialmente constituían las reservas del banco. Pero ahora ya sabemos que del total de las reservas, la mayor parte está en el Banco Central, del total de las reservas, no quiere decir del total del ahorro, ¿no ve? Si Alejandra va con 100 y el encaje legal es 10, esas son las reservas, ¿no? Pero por ahí no son 10 las reservas, por ahí son 15. La mayor parte de los 15 está en el Banco Central, 10. ¿Y cuánto está en caja? 5. A eso nos referimos. Y los bancos pueden, de verdad, disponer nomás de los 90, pero hay 5 que están en los bancos como reservas. ¿Ya? Entonces, nosotros estas reservas bancarias podemos expresar en esta formulita, ¿no ve? Ya dijimos, estas reservas bancarias son igual al circulante que está en los bancos, más las reservas que tienen los bancos en el Banco Central. ¿Lo ve? Eso es lo que acabamos de señalar. Por tanto, la base monetaria sería igual ¿a qué? Al circulante que está en manos del público, este es esa C, más el circulante que está en poder de los bancos, más las reservas de los bancos en el Banco Central, porque la base monetaria quiere igual al circulante más las reservas bancarias. Ah, pero este circulante, una parte estaba en manos del público y la otra parte en manos de los bancos. Ah, aquí está en manos del público y en manos de los bancos, ¿verdad? Pero a su vez decíamos que las reservas, ¿no?, cubrían justamente ese circulante en poder de los bancos más las reservas bancarias. Entonces, la base podría reescribirse de esta forma, ¿no? Desagregando, ¿no? Circulante en manos del público más en poder de los bancos más las reservas que tienen los bancos en el Banco Central. Doctor, Sí. ¿puede volver a repetir la parte de caja de bancos, por favor? ¿Qué no has entendido para que abordemos de otra manera? Esta caja de bancos, estas reservas, ¿no? Estas son las reservas que tienen los bancos, ¿no ve? Entonces ahí tienen dos ámbitos o dos escenarios, dos chanchitos, ¿no? Una es, los bancos tienen reservas en el Banco Central. ¿No ve? Otra vez, Alejandra lleva 100 a la entidad financiera. Y la disposición dice, el encaje legal debe ser 10. Muy bien, 10 destinan los bancos al Banco Central. ¿Ah? Pero los bancos pueden tener en su caja 5. Entonces el total de sus reservas es 15, ¿no ve? Y este 5 ¿de qué tienen? De lo que han llevado pues los depositantes al banco. Por eso decimos aquí es inicialmente las reservas, inicialmente, sin tomar en cuenta por entonces al encaje legal. Pero ahora ya sabemos
que la mayor parte de las reservas, si hay 15 de reservas en el banco, la mayor parte, 10, está en el Banco Central y 5 en los bancos, ¿no? En calidad de reservas, ojo, que esas reservas no circulan, no van hacia los prestatarios, ¿no ve? Entonces, van a ir hacia los prestatarios 85. 85 puedo prestar, 15 no. 10 tengo en el Banco Central como reserva y 5 lo tengo en el banco. Está bien, doctor, gracias. Doctor, tengo una pregunta. Ajá. ¿Puedo volver a repetir qué es el encaje legal? O sea, no entendí esa parte del encaje legal. ¿Qué partes que conformaba? Por favor. Uh-huh. ¿Quién tiene una cuenta en alguna entidad financiera? Yo tengo en el PRODEN, licenciado. Doctor, ¿Así? ¿En qué banco? PRODEN. En Proden. ¿Cuánto tienes? Te voy a fiscalizar, cara. Creo que 50 bolivianos, doctor. 50 bolivianos. A ver, un ratito, déjenme entrar. Bueno, para que esto esté... directamente vamos a entrar aquí con... legal, Bolivia. Banco Central de Bolivia, ya. Gestión, ya. PDF, ya. Vamos a ampliar esto para ver cuánto está el encaje legal. Actualmente está en 10% en cualquier tipo de depósito. Vean, aquí hay depósitos, ¿no? Cuando uno va a una entidad financiera, recuerden, les había dicho que puede aperturar un depósito a la vista, en cuenta de cheques o cuenta corriente, ya sea en moneda nacional, moneda extranjera, ¿no? Puede aperturar una caja de ahorro, también en cualquier moneda, o puede aperturar un plazo, un depósito a plazo fijo, ¿no ve? Cualquiera de esas tres opciones tiene. Y resulta que cuando hace eso, ¿qué fecha está? A enero ya tenemos, ¿no? Entonces, cuando uno apertura una caja de ahorro, digamos que, ¿cuál es su nombre, joven? Ariel, doctor. ¿Ah? Ariel. Ariel. Ariel ha aperturado una cuenta. ¿En qué tienes? ¿Cuenta corriente o caja de ahorro? Caja de ahorro, doctor. Caja de ahorro tiene en Proden y 50 bolivianos tiene. Y el Banco Central, vean, aquí está el encaje legal, este es establecido por el Banco Central. Dice, ajá, caja de ahorro. Caja de ahorro a la vista o depósito a plazo fijo, no interesa. El tema es que sabe que Ariel, ¿verdad? Su entidad financiera no va a poder disponer los 50 para los prestatarios, para los que saquen crédito, porque el encaje legal es 10%, ¿verdad? 10% en cuenta corriente, en caja de ahorro o en depósitos a plazo fijo. ¿Qué es entonces el encaje legal? Un porcentaje del depósito que Ariel ha hecho, un porcentaje, en este caso 10%, la entidad financiera PRODEM va a destinar al Banco Central de Bolivia en calidad de su reserva bancaria. Entonces va a decir, bueno, Ariel, has traído 50, muy bien, ¿no? ¿Cuánto es 10% de 50? 5. Bueno, PRODEM lo que va a hacer es destinar 5 al Banco Central. El Banco Central ahí tiene su chanchito, le va a decir, trae 5, porque esa es la disposición normativa. Trae 5 y yo voy a agarrar, voy a administrar esto. Te voy a devolver cuando tropiece ciertas eventualidades, ¿no? Pero yo agarro 5. Entonces, es un porcentaje de los 50 que está llevando Ariel. Un porcentaje va a ir al Banco Central. No va a llevar Ariel, ¿no? PRODEN ha depositado en PRODEN su cuenta, su caja de ahorro. PRODEN lo tiene los 50, pero que debe cumplir con la norma PRODEN. Entonces tiene que mandar 10% al Banco Central. Son las reservas de PRODEN, no es del Banco Central, pero el Banco Central lo agarra, no se lo administra, lo detiene ahí para ciertas eventualidades. ¿Con cuánto queda PRODEN? Con 45. 45 puede disponer para préstamos, ¿no ve?
Entonces el encaje legal es un porcentaje del depósito, ¿no? Que en este caso Ariel ha hecho un porcentaje de los depósitos que van al Banco Central en calidad de reservas de los bancos. ¿Ya? Ahora sí, Doctor, sí. ¿y las reservas de caja de bancos, qué porcentaje Esa es sería? una decisión de los bancos. Lo vamos a ver muy más técnicamente en el tema del martes, ¿ya? Porque ahí vamos a determinar en función a que ellos deciden cuántas reservas tener, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a ver con la otra fórmula de manera más concreta. ¿Listo? Sí, doctor, gracias. Bueno, ¿está bien la señorita que preguntó sobre el encaje legal? ¿Se le aclaró algo? Sí, doctor, todo bien. Ya. Aquí están los encajes legales, ¿no? En el tiempo. En el caso de Bolivia tenemos a enero. Ahorita estamos con encaje legal de 10% en cualquier tipo de depósito. Los bancos no pueden disponer de todos los depósitos, sino del 10% menos. Ahora ellos ya van a decidir cuánto tener como reservas en exceso, que después vamos a llamar. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en el día martes. ¿Ya? Bueno, sigamos. Doctor, Sí. una consulta. Y cuando hay veces donde depositas, tienes una cuenta en caja de ahorro y hay uno donde hay por seguros que te cobran igual. ¿Eso a qué va? ¿A No, dónde? eso ya tiene que ver pues con el crédito, estamos confundiendo. Cuando uno saca crédito, entonces ya existen pues no solamente el tema de la tasa de interés activa, la TRE, ¿verdad? Ahí vienen los seguros, un otro tipo de costo, etcétera. Pero aquí estamos hablando del encaje legal, ¿ya? Entonces, es un porcentaje de los depósitos. No estamos hablando de los créditos, sino el porcentaje de los depósitos, ¿no? Cuando tú te prestes una entidad financiera y te cobra algo, pues va a esa entidad financiera, es su negocio, ¿no? No hay donde perderse, ¿verdad? Bueno, a ver aquí. Entonces, tenemos escribimos de esta forma la base monetaria. Y entonces podemos también decir de otra manera a estos dos elementos, podemos nombrarlos de otra manera, el circulante en manos del público y el circulante en manos de los bancos, ¿verdad? Entonces representa que la totalidad de los billetes que ha emitido el Banco Central, ¿no? Esa es la totalidad. Recuerden que esto está en manos del público y este otro, el público ha llevado a los bancos. Por eso al inicio, ¿verdad? Todo la base monetaria es creado por el Banco Central. Ha llevado esto a los bancos y de eso que ha llevado a los bancos, un porcentaje se ha destinado al Banco Central como reservas. De ahí salen las reservas. Entonces, toda esta base monetaria ha sido creado por el Banco Central. Ahora, estos dos primeros componentes, ¿no? Se puede denominar entonces, si es la totalidad de billetes que ha creado el Banco Central, podemos llamarlo también emisión, ¿no? Emisión monetaria, con la letra E, emisión. Esta emisión es igual a la suma del circulante de los billetes en manos del público más lo que tienen los bancos, ¿no? Entonces podemos llamar también como emisión. Y hay dos nombres, circulante, emisión, efectivo, ¿no ve? Sinónimos, cualquiera hace referencia a eso, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos? Y sobre esa base, entonces, con esta aclaración, entonces, ¿de qué otra forma podemos, escribir la base monetaria? Vean, en la ecuación 1 aquí teníamos circulante más las reservas bancarias, ¿verdad? Acá, ¿de qué otra manera? Aunque estas reservas eran así como reservas que no estaban especificadas, ¿no ve? Hemos tenido que explicar para decir de dónde se origina. Entonces, podemos añadir de forma más específica en esta otra fórmula, ¿verdad? Y decir, bueno, este circulante ya sabemos que está en manos del público y de los bancos, y que ambos es el total de billetes creados por el Banco Central y que por tanto se puede llamar emisión monetaria.
Ah, ya, entonces podríamos colocar en vez de C, emisión monetaria. Más las reservas bancarias. Aquí sí ya puntualizado. ¿No ve? Son reservas que corresponden al encaje legal establecido por el Banco Central. Son esas reservas que los bancos, ¿no?, destinan de los depósitos que reciben, un porcentaje destinan al Banco Central justamente en esa calidad de reservas. Entonces, una otra forma de escribir la base monetaria es esta, ¿no? Y tenemos la ecuación 2. ¿Ya? Doctor, una consulta. Sí. ¿Qué significaba por usos? Usos o destino, ¿no? Es que esta base monetaria, como es un dinero que crea el Banco Central, entonces se origina, ¿no?, en determinados elementos que lo vamos a abordar en los trabajos de investigación. Entonces ahí tenemos su estructura, por qué cosas origina, ahí tenemos, ¿verdad?, las reservas internacionales brutas, netas, crédito, etcétera, que lo vamos a abordar. Y cuando estamos haciendo por usos, ¿no?, ¿cuál es el uso que se da de este dinero que se está creando? ¿No ve? Entonces, por eso tenemos, ¿no? Esos billetes, el público lo usa, pues los bancos lo usan, el Banco Central también lo tiene, producto del encaje legal. Usos o destino, ¿no ve? ¿Cómo se destina eso? Está bien, doctor, gracias. Entonces, ¿qué podemos concluir? Tomando en cuenta estas dos formulitas. Nada más, ¿no? ¿Cuándo puede aumentar la base monetaria? Entonces, aquí tenemos, como es una ecuación sencillita, entonces, si aumenta el circulante, va a aumentar la base. Si aumentan las reservas, va a aumentar la base. Si aumentan los dos, igual aumenta la base, ¿no? O si aumenta la emisión, aumenta la base, ¿no? O las reservas, aumenta la base. Eso es lo único que ahí se establece, ¿no? Pero eso con los ejercicios lo vamos a ver. Bueno, ahora vayamos un poco acercándonos a la fórmula, ¿no? Entonces tenemos que entrarle a lo que se denomina el multiplicador simple, ¿no? Y la creación de dinero, ¿ya? Entonces vamos a partir de este supuesto, ¿no? El Banco Central crea dinero, eso es lo que acabamos de explicar. Y a partir de ese dinero que está creando el Banco Central, ya hemos dicho que los bancos crean más dinero, crean dinero adicional, ¿no? Por tanto, al dinero creado por los bancos más el dinero creado por las entidades financieras, por los bancos comerciales, se denomina oferta total de dinero. La oferta total de dinero, entonces, suma el dinero creado por el Banco Central y el que han creado las entidades financieras. En este grafiquito se ilustra esa situación. Recuerden, es familiar. Esta es la base monetaria, que era igual al circulante más las reservas bancarias, ¿no ve? Esa es nuestra formulita 1, ¿no? Observen que acá en este grafiquito, la línea segmentada verde se reproduce acá, ¿no? Entonces, este tamaño, la extensión, la longitud de esto, de esta línea segmentada, es la distancia, si quieren, corresponde a la misma que está acá abajo. No es ni más grande, ¿verdad? Ni es más pequeña, es la misma. ¿Ya? Ahí tenemos eso. Pero aquí abajo sucede algo raro. Vean que aquí arriba está la base, ya sabemos. Y aquí abajo que tenemos la cantidad total de dinero, ¿no? Y para eso hacemos referencia a una definición, a un agregado básico, al M1, cantidad total. Esta cantidad total de dinero que tiene que tomar en cuenta el dinero creado por el Banco Central más el dinero creado por las entidades financieras. Pero las entidades financieras, ¿sobre la base de qué crean dinero? No la base del circulante, ¿no? Sino sobre la base de las reservas. Vean la línea celeste que está aquí.
¿verdad? Acá aparece más larga, ¿no? Más larga, ¿ya? Entonces, y no aparece ya la letra R, sino aparece la letra D. Y entonces nos están hablando de los depósitos, ¿no? Y dijimos, vamos a manejar como supuestos los depósitos a la vista en cuenta corriente. Entonces, en otras palabras, estamos diciendo que la cantidad total de dinero creado por las entidades financieras tiene como referencia a las reservas. Y a partir de esas reservas, a través de los depósitos, por ejemplo, en cuenta corriente, podemos crear más dinero. Por tanto, esto es una cantidad de dinero, una oferta total de dinero, porque toma en cuenta este dinero que ha sido creado por el Banco Central, más el dinero que aquí está siendo creado por las entidades financieras. Es una ilustración gráfica, nosotros vamos a hacer ejercicios matemáticos con fórmulas, no se preocupen. Ya, esta es una explicación más conceptual nada más. ¿Ya? Pero este grafiquito un poco muestra esa expansión, ¿no? Cómo las reservas sirven de apoyo, de base para la creación de dinero, ¿verdad? Secundario, ¿ya? Esa es la figura. Y aquí un poco anotábamos eso, ¿no? A partir de una determinada base monetaria, aquí está la base monetaria, se crea la oferta total de dinero, se crea esto, ¿no? Que está en su sentido básico, ¿no ves? Restringido, aquí está M1, que es igual al circulante más los depósitos a la vista, ¿no? Entonces se crea eso. En ese gráfico redundamos en señalar que el circulante que ha creado el Banco Central no puede aumentar, ¿no? No aumenta. Y es el mismo que está en la oferta total de dinero, aquí arriba y aquí abajo. Por tanto, la creación de dinero que los bancos realizan toma la forma de depósitos a la vista, aquí está, ¿no? Ajá. Y se generan, dice, ¿a partir de qué? De las reservas bancarias. Ah, el dinero creado por las entidades financieras no tienen como referencia, ¿no? Como base a las reservas. Sobre esa base se crea, ¿no? Aquí está la creación de dinero secundario, ¿ya? Y ahí planteamos la pregunta entonces específica, ¿no? ¿Cómo crean los bancos dinero a partir de las reservas bancarias? ¿No? ¿Cómo se crea entonces eso? Para responder ahí vamos a partir de ciertos supuestos, ¿no? Para dar el escenario. Uno, vamos a suponer que existe solo un banco, ¿ya? Eso es lo básico de ese supuesto. Existe un solo banco. Y ese banco solo opera con depósitos a la vista, ¿ya? Con depósitos a la vista. ¿Ya? Entonces, el encaje legal, vamos a abreviar con EL y después en adelante con la letra R, ¿ya? Este encaje legal. ¿Quiere el encaje legal? El porcentaje destinado de cada cuenta para el Banco Central de Bolivia. ¿De qué? No, no cuenta. ¿De qué? ¿Porcentaje destinado de qué? El porcentaje que destina cada banco al Banco Central de Bolivia, de cada cuenta, depósito, a plazo fijo, cuenta de ahorro. Ajá, de los depósitos, ¿no ve? Muy bien. Entonces acá tenemos el encaje legal. Después lo llamaremos también reservas requeridas, ¿no? Hemos conocido nosotros esto también a estas alturas, podemos llamarle tasa de reservas bancarias, es decir, el porcentaje. Pero bueno, el encaje legal, 50%. ¿Qué quiere decir 50% de encaje legal? Que la mitad de los depósitos van destinados al Banco Central. Listo, muy bien. Y el restante, vamos a suponer que los bancos prestan, ¿no? El restante 50% prestan. Y el otro supuesto, este es un supuesto muy importante para comprender por qué las entidades financieras pueden crear más dinero o menos dinero, ¿ya?
Entonces, este supuesto dice que no hay fugas en el sistema financiero, ¿ya? ¿A qué se refiere una fuga en el sistema financiero? Estamos hablando de que utilizamos solamente depósitos a la vista, llamado también depósitos en cuenta corriente o en cuenta de cheques. Cuando uno apertura este tipo de cuenta, le dan un talonario, ¿no? Una chequera, dice aquí está, puede hacer sus pagos con los cheques. Ese es el supuesto. Entonces, cuando decimos no hay fugas en el sistema bancario, quiere decir que el dinero no sale del sistema financiero, no sale del sistema bancario. A ver, Alejandra ha llevado sus 100 bolivianos, ¿verdad? Ya saben, al banco A. El banco A sabe que el encaje legal es 10%, ha mandado al Banco Central. Por ahora vamos a olvidarnos de las reservas que después lo llamaremos excedentarias. Vamos a asumir que no tenemos nada de eso y tenemos 90 para disponer para préstamos, ¿no? Se ha ido al encaje legal 10 y 90 puede disponer el banco A, ¿ya? Entonces, bueno, presta esos 90, presta a David y presta a Jorge, ¿no? Y para simplificar, vamos a decir que a uno le presta 50 y al otro le presta 40. O mejor, a uno solo, para todavía simplificar más. A David le da los 90. ¿No ve? Bueno, David lo que hace es, bajo estos supuestos, ¿verdad? David lo que hace es depositar eso en su cuenta en ese banco o en otro banco, ¿verdad? Deposita. Le han dado crédito y dice, bueno, voy a depositar esto en mi cuenta, ¿verdad? Para sacar de a poco. Y si va a hacer algún pago, va a ser pago con cheques, porque es cuenta en cheques o a la vista. Ha depositado 90 y luego digamos que saca unos 50, ¿no? Hace pagos por 50, pero hace pagos con cheque. El que recibe ese cheque como pago, como medio de pago, deposita en su cuenta, ¿no? Los 40 siguen en el banco y los 50 vuelven también al sistema financiero a través del pago en cheques, ¿no? Entonces, ha depositado ahí, por tanto, ese banco, sobre la base de los 90 que tiene como depósito David, puede otorgar préstamos también, ¿no? Pero ya no va a prestar los 90, tiene que descontarse el encaje legal. Como es 10%, se va a descontar 9. Solo puede disponer 81, porque 9 se va a ir al Banco Central. Esos 89 que va a prestar, por la explicación que hemos hecho, acaba otra vez en depósito, ¿verdad? Entonces acaba, y si hay pagos que se hacen también con cheque, igual acaba en el depósito. Entonces, el banco donde se deposite no puede destinar 81, va a destinar 81 menos el 10%, ¿no ve? Y así sucesivamente. Entonces, quiere decir que siempre el dinero va a estar en el sistema financiero o va a estar en el sistema bancario. ¿Cuándo habría fuga? ¿A qué se refiere la fuga? No es a los que han escapado en Oruro de la cárcel y uno muerto. La fuga en este caso es cuando, por ejemplo, David saca 90, ¿verdad? Le prestan a David 90 y David lo que hace es, ¿no?, sacar 50 y hacer pagos con billetes y monedas. Entonces el banco ya no tiene los 90 para prestar, sino solo tiene 40. Porque David sacó 50 y con eso hizo pagos, compró algunas cosas en billetes, ¿verdad? En efectivo. Entonces el banco ya no queda con los 90. Se fugaron 50, solo queda 40. 40 para prestar queda. Menos 10%, 36, porque 4 tiene que ir al Banco Central, ¿verdad? 36 presta, ¿no?, a Jorge. Jorge agarra ese préstamo y resulta que de los 36, 16 igual saca para hacer pagos en efectivo,
¿verdad? El banco ya no se queda con 36, se queda con 20. Y entonces de 20 ya no puede disponer la entidad financiera los 20, menos 10%, ¿verdad? De 20, 10%. ¿Cuánto es? 2, ¿no? Entonces dispone de 18. Vean, entonces las entidades financieras, cuando hay fuga, crean menos dinero secundario. Cuando no hay fuga, crean más dinero secundario, porque sobre la base de los depósitos es que se otorgan créditos, ¿ya? Este supuesto es importante, el hecho de que no hay fugas, ¿ya? Eso es importante entenderlo, ¿ya? Entonces, no hay fugas, estamos asumiendo que no hay fugas, por tanto, no sale, ¿verdad? No sale efectivo, no sale billetes y monedas, siempre el dinero está en el banco, ¿no? En cuenta corriente, ¿ya? Porque esa es la cuenta que manejamos como referencia. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Un ejemplito, dice la base monetaria es 1200 que ha creado el Banco Central y debido a que ha creado estos 1200, dice, porque un banco ha conseguido dólares y le ha vendido esos dólares al Banco Central y le ha abonado el Banco Central en su cuenta, ¿verdad? 1200 en moneda local, ¿verdad? Entonces ha creado 1200 el Banco Central, que es moneda local, como consecuencia de los dólares que un banco le ha vendido. Muy bien. Entonces este banco ha conseguido, ¿no? Dólares del exterior, ese es su pasivo. Su activo son las reservas bancarias que tiene ahí. El Banco Central, su pasivo es lo que está inyectando ahí y su activo son las divisas, ¿no? Entonces, pero el banco no va a poder utilizar los 1200, ¿verdad? Porque el encaje legal dijimos que era 50%, solo va a poder utilizar 600, que le va a prestar a Pedro, a Alejandra, a quien quiera, ¿no? Entonces van a recibir, ¿verdad? Y lo van a depositar en su cuenta, ¿no ve? Entonces se va a dar más o menos esto, se ha dado un crédito por 600, no por 1200 porque el encaje legal es 50 y se va a depositar eso acá, 600. Sobre la base de eso, ¿verdad? El banco dispone de 600, pero no puede prestar los 600, sino solo la mitad. El encaje legal es 50%, solo puede prestar 300, los cuales van a acabar en un depósito, como explicamos, ¿verdad? No sale del sistema financiero, no hay fuga. Entonces, sobre la base de ese depósito se puede, ¿no? prestar crédito, pero solo 150 porque el encaje legal es 50%, ¿no? Entonces, y así sucesivamente hasta que uno, ¿verdad? Acabe con cuánto. Que de una base monetaria de 1200 bajo un encaje legal de 50%, tenemos una oferta monetaria total de 2400. ¿Cuánto dinero ha creado el Banco Central? 1200, que lo ha abonado en cuenta de los bancos y por el encaje legal han empezado a prestar lo que corresponde. ¿Cuánto han creado de dinero bajo esta relación crédito-depósito, crédito-depósito? Otros 1200, por eso que la oferta total es 2400. Ahora uno va a decir, pero pucha, imagínese esto, ¿no? Un banco, otro banco, ya, estamos en financiera, dejémonos de macana. Sí, esta es una cuestión así introductoria. Nosotros tenemos que entrarnos a la parte, ¿no? De las fórmulas, ¿no? Igual uno puede hacer este tipo de juegos y llega, ¿no? a los 2400 bajo esa explicación. Pero lo que nos interesa es, al final, la posición del estudiante, ¿qué es lo que interesa? Pásenos la fórmula, ¿cómo se obtiene? Aquí está la fórmula, ¿ya? Entonces, esta es la oferta monetaria. Esta es la oferta monetaria, ¿ya? Entonces, acá tenemos la base de 1200 que creó el Banco Central. El encaje legal es 50%. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la cantidad de dinero, no? ¿Cómo estamos llegando a 2400 en términos
matemáticos, ¿no ve? Para no estar haciendo eso, y porque no hay solo un banco en un país, pues hay N bancos. Entonces no vamos a estar haciendo ese tipo de situaciones para cada uno, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a estos 2.400? Bueno, entonces aplicamos una formulita. Decimos que esta oferta monetaria es igual a un multiplicador. Con letra M minúscula vamos a simbolizar ese multiplicador, que va a ser igual a la inversa del encaje legal, ¿ya? 1 sobre R, esta R es el encaje legal. Entonces, la oferta monetaria es igual al multiplicador, que es la inversa del encaje legal, por la base monetaria. Ah, ya, muy bien. Entonces, si es así, bueno, podemos hacer el cálculo, ¿no ve? Tenemos acá la inversa del encaje legal, 0,5, 1 sobre 0,5, ¿no? 50%. Por la base monetaria, 1.200, 2.400, ¿no? Entonces, eso ha salido, ¿no? Entonces, llegamos al mismo resultado, ¿verdad? Aplicando esta fórmula, que es lo que en adelante haremos. Entonces, la oferta monetaria, reitero, es igual al multiplicador, que es la inversa del encaje legal, por la base monetaria. ¿Y cómo calculo cuánto dinero ha creado la entidad financiera, los bancos? La oferta monetaria creada por los bancos es igual a la oferta monetaria, a los 2.400, menos el dinero creado por el Banco Central, es decir, 1.200, ¿no? Entonces, de esa forma, uno lo que tiene con esa formulita es que calcula cuánto dinero total circula en la economía y ese total es la base monetaria, ¿verdad? Más el dinero creado por los bancos, 1.200, ¿no? Por 2, por los otros 1.200 que digo, por 2, porque se está duplicando, tenemos los 2.400. Entonces, esta formulita es la que vamos a utilizar para el cálculo de la oferta monetaria. Multiplicador simple porque solo toma en cuenta el rol del Banco Central respecto al encaje legal. Este es el punto de partida, porque después vamos a ampliar este multiplicador. Vamos a tomar en cuenta acá de qué forma inciden los ahorristas depositantes, ¿no?, en la creación de dinero y de qué forma incide el comportamiento también del sistema bancario, ¿no?, en la creación de dinero secundario. Y ahí vamos a hacer referencia a las reservas en exceso que ellos guardan en sus cajas o sus bóvedas, ¿no? Pero por ahora, esta formulita es la que simplifica cuánto dinero se puede crear, ¿no?, en un país a partir de algún monto que el Banco Central está creando. Puede crear porque en este caso un banco le ha vendido dólares, algunas veces también compra oro, ¿no? El año pasado estaba de boga que el Banco Central estaba comprando oro de alguna cooperativa y cuando alguien ha vendido oro, ¿no?, entonces lo que ha hecho el Banco Central es abonar, ¿no? Si lo ha vendido, digamos, 100 kilos de oro y cada kilo es a 100, le ha abonado ese monto, ¿verdad? Seguramente a los que han vendido, ¿no? Le ha abonado, ahí tienen sus billetes. Y esos tipos han retirado ese dinero, ¿no? Entonces, bajo esta explicación, esos tipos si han retirado, ¿verdad?, han pagado con cheques o de repente sobre la base de ese depósito que han hecho, que le han abonado en una cuenta, los bancos han empezado a otorgar créditos, ¿no? Y de esa forma entramos en el proceso de creación del dinero secundario, ¿no? Pero el Banco Central acaba creando siempre la base monetaria. ¿Ya? ¿Tienen alguna consulta? Sí, doctor. Entonces, el dinero secundario creado por los bancos es a partir del depósito otorgado por el Banco Central, ¿verdad? Entonces, este dinero secundario se crea con créditos y depósitos. ¿O estoy El mal? dinero secundario sí se crea de la relación de créditos-depósitos. Ahora, lo que aquí interesa es cómo se crea la base monetaria, ¿no ve? ¿De dónde se crea la base monetaria?
cómo se crean los billetes y monedas, ¿no ve? Y ahí, en este caso, hemos dicho, lo que pasa es que un banco ha conseguido dólares, ¿no? De algún organismo, ¿verdad? Y le ha vendido dólares al Banco Central. El Banco Central está interesado en comprar sus dólares, pero no le ha pagado en dólares, le ha pagado en bolivianos, pues en moneda local. Usted le ha vendido 100 dólares al Banco Central y el Banco Central le ha abonado a usted en su cuenta 696 bolivianos, ¿verdad? Eso es lo que usted tiene en su cuenta. Ahora, bajo los supuestos que hemos manejado, los 696 bolivianos usted ha depositado, ¿no es cierto? Está en su cuenta y se lo ha depositado. Entonces, usted puede destinar de eso, ¿verdad? Puede comprar algo, pero si va a comprar algo, ¿no? Va a pagar con cheques, ¿no? Porque le ha depositado en su cuenta corriente y tiene cheques. Entonces, puede pagar con cheques. El que recibe ese cheque va a depositar en su cuenta, ¿no? Entonces, y así se va a dar ese fenómeno. Lo importante es que los bancos agarran los 696 y menos el encaje legal van a acabar, ¿no? Disponiendo para un crédito. Entonces, entran en ese proceso de creación de dinero secundario sobre la base de los 696 que el Banco Central le ha depositado a usted porque le ha vendido 100 dólares. En el otro ejemplo que estuvimos comentando es que el año pasado, ¿verdad? Estaba de moda que el Banco Central compraba oro. Igual, los que venden oro, de alguna cooperativa le venden oro, el Banco Central le deposita sus billetes en su cuenta. Ahí está, ¿no? Y sobre esa base, los bancos crean dinero secundario, porque quien recibe eso, ¿no? Quien está en su cuenta recibiendo, haga fuga o no haga fuga, ¿verdad? Con más o menos fuga, el tema es que va a haber dinero en el sistema bancario, ¿no? El supuesto es que no hay fuga. Si no hay fuga, ese dinero va a circular crédito, depósito, crédito, depósito, crédito, depósito, y cada vez lo único que se va a descontar es el encaje legal, ¿no? Y si hay algo de fuga, igual va a haber dinero secundario, solo va a ser en menor cuantía, porque billetes y monedas ya no va a entrar en la disponibilidad de dinero para que las entidades financieras otorguen crédito, ¿no ve? Eso, digamos, usted ha ido a comprarse sus verduras y la caserita, ¿verdad? Lo que le ha vendido, con lo que le ha vendido, va a su vez comprar más verduras para el siguiente viernes. Entonces, no ha ido a acabar en el sistema financiero. Por tanto, eso se ha fugado. Entonces, ¿con qué dinero crea, con qué base crea dinero secundario la entidad financiera? Con lo que se ha quedado en el banco nada más. Pero en este supuesto no hay fuga, ¿no? Pero puede haber una pregunta, ¿y si hubiese fuga, hay dinero secundario? Depende del porcentaje de la fuga. Si la fuga es el 100%, entonces no hay dinero secundario, ¿no? Y si la fuga es 50%, habrá entonces, ¿no? Dinero secundario. Entonces, a mayor fuga, menos dinero secundario. A menor fuga, más dinero secundario. ¿Por qué? Porque pueden disponer, reitero, de esos recursos las entidades financieras para otorgar crédito que van a acabar en depósito, crédito, depósito, lo que hemos visto. Está bien, doctor, gracias. ¿Alguna otra consulta? Doctor, lo del Banco Central no deposita también directamente en las entidades financieras recursos. El Banco Central, claro, deposita también, o sea, les canaliza créditos. Recuerden que se han dado créditos al 0.5%. A veces el Banco Central consigue recursos de organismos internacionales muy baratos y canaliza a través de las entidades financieras. Entonces, ayuda a crear también dinero secundario. Pero ¿quién está metiendo dinero? El Banco Central. Sobre esa base, las entidades financieras crean dinero secundario, ¿no? También les dan préstamos, ¿no? El Banco Central les otorga préstamos para fortalecer reservas y liquidez en ciertas coyunturas, ¿verdad? Entonces, y otra vez, eso les da dinámica para que generen dinero secundario, porque la entidad financiera, esa es su lógica, crear dinero secundario, ¿no? Recibe depósitos y concede crédito. Y la idea es que el que saque el crédito, ¿verdad? No lo quite del sistema financiero, ¿no ve? Entonces usted ha sacado crédito, digamos, para comprarse moto, ¿no? Se ha comprado motito y ha pagado. Lo ideal es que usted maneje desde el punto de vista, ¿no? Del sistema financiero, que usted maneje, ¿no? Por ejemplo, un pago electrónico, pague con su tarjeta de débito, ¿no? Como es cuenta
a corriente esto, que pague con cheques, eso es lo ideal, ¿no? Entonces, que pague con cheques, ha sacado crédito, está en su cuenta y ha ido a pagar con cheques. El que le ha vendido la moto, lo ideal es que ese cheque lo deposite en su cuenta. Ese, ¿no? Lo deposita en su cuenta y eso es un dinero que pueden disponer los bancos para seguir prestando. Esa es la lógica, ¿no ve? Entonces, desde el punto de vista financiero, por eso se impulsa mucho el pago electrónico, las transferencias, ¿no? Los dineros, los pagos, el uso de tarjetas, ¿no? ¿Por qué? Porque ayudan a crear más dinero secundario. En cambio, cuando no hay estos medios de pago electrónicos o con tarjetas, entonces puede darse fuga y por tanto tienen menos recursos como para generar más dinero secundario. En las sociedades europeas está a tal nivel, en los videitos pueden ver ustedes, que más o menos se señala que de cada 100 que circula, ¿no? Entonces, o el 90, el 90, el 95, en algunos casos incluso llegan a decir el 97% del total de dinero es creado por las entidades financieras y apenas el 3% por los bancos. Entonces, ¿uno cómo explica eso? A partir justamente de los pagos electrónicos, ¿no? De los pagos en ausencia de efectivo, porque ahí en esas sociedades ya no llevan pues billetes, monedas, es todo con tarjeta, transferencias, ¿no? Estamos nosotros entrando ya con los QRs, ¿verdad? Entonces, hay ese tipo de pagos, ¿no? Cuando usted hace pago, ¿no? Con transferencia, el dinero sigue en el sistema financiero, no ha salido. ¿Verdad? Hasta hay campañas ahora, ¿no es cierto? Dice, deposite a tal cuenta. Eso es muy bueno, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no sale del sistema financiero. El sistema financiero dispone de recursos siempre para otorgar créditos, ¿verdad? Entonces, esa es la lógica, ¿no? El Banco Central también ayuda en ese proceso. Gracias, doctor. ¿Qué les ha parecido? Bueno, esta parte yo les sugiero lo siguiente. Bueno, vamos a hacer algunos ejercicios. El día martes vamos a acabar de avanzar y después haremos algunos ejercicios. Pero yo les sugiero que chequen unos videitos que les puse en el Classroom. ¿Ya? En el Classroom les he puesto unos videitos que se van a entretener genial. ¿Ya? Y además les permite ganar puntajes, ¿no ve? Entonces, a ver... Tema 3. Aquí está. A ver, creación de dinero secundario. A ver qué tiempo será esto, como para que no nos invada mucho. 8 minutos, creo que es mucho, ¿no? Disponen de 8, ya estamos con 3. El efecto multiplicador de los bancos. ¿Qué tiempo es este? 2 minutos está. Vamos a ver en 2 minutos qué hay. Conocimiento fácil, al alcance de todos. En el vídeo de hoy hablaremos del efecto multiplicador de los bancos. Antes de nada, tenemos que saber que los bancos solo están obligados a mantener en sus reservas una cantidad mínima de dinero. A esta cantidad se le llama el coeficiente de caja. Para este ejemplo, vamos a decir que el Banco Feliz tiene un coeficiente de caja del 10%. Imaginémonos que José quiere realizar un depósito de 1.000 euros en el Banco Feliz. Sabemos que el coeficiente de caja del Banco Feliz es del 10%, por lo que el banco tendrá que guardar 10% de sus 1.000 euros, o sea, 100. Ahora el Banco Feliz puede prestar 900 euros de ese dinero a Sofía. Sofía, muy contenta con este préstamo, decide ingresarlo también en el Banco Feliz. Ahora el Banco Feliz tendrá que guardar el 10% de estos 900 euros, o sea, 90, y podrá prestar los 810 sobrantes. Esta cadena se puede repetir hasta que no quede dinero para prestar. Para ver en cuánto se han convertido los 1.000 euros iniciales, primero tenemos que calcular el multiplicador, dividiendo 1 entre el coeficiente de caja. Ahora multiplicamos el resultado, o sea, 10 por el principal, los 1.000 euros. Podemos ver que los 1.000 euros iniciales se han convertido en 10.000. Alguno podría pensar que este dinero es ficticio, pero si nos fijamos individualmente siguiendo el ejemplo, José dice que tiene 1.000 euros en el banco y nadie se los va a quitar. Sofía tiene 900 y alguien más 810. Por lo tanto, este dinero se ha creado y vale lo mismo que el principal. Pero ¿qué pasaría si José y Sofía quisieran sacar todo su dinero del Banco Feliz?
Pues que el Banco Feliz no podría devolverles todo su dinero y se formaría lo que se conoce como un corralito. Colas a las puertas del banco donde todo el mundo quiere sacar su dinero. No basta con que 2 personas acudan al banco a retirar su dinero, pero si un banco tiene 3 millones de clientes y acuden 2 millones de ellos a retirar su dinero, el banco quiebra. Podemos ver que el dinero que se crea en los bancos se basa en la confianza que la gente tiene en esos bancos. A diferencia del Banco Feliz, el coeficiente de caja que está establecido en la Unión Europea es del 1% y el que está establecido en Estados Unidos es del 10%. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Suscribiros al canal para ver más así, os lo agradecería muchísimo, y compartir. Hay ese tipo de videos cortitos donde, claro, no se especifica que el 10% va a ir al Banco Central, ¿no? Le ponen su cajita ahí, ¿no? Dice, aquí va a ir como se estaría yendo al mismo banco. Pero en los otros videos, que son de más duración, está más claramente explicado. Y ese multiplicador es familiar al que hemos utilizado, ¿no ve? Y ahí el principal, que es 1000, es lo que ha creado el Banco Central, es la base monetaria, ¿no? Entonces, hay videitos muy entretenidos en esto que tienen. Está cargado, hay muchos videos, ¿ya? Entonces, traten de verlos y comentan. Y de hecho, nosotros vamos a hacer algunos ejercicios también. Pero es bien interesante esta creación de dinero secundario sobre la base del dinero que ha creado el Banco Central, ¿no? Pero para entender ese proceso también es importante primero tener claro cómo crea el Banco Central la base monetaria, ¿no? Por eso hemos empezado por ese lado. Porque si no tenemos la idea clara de cómo crea base monetaria el Banco Central, entonces vamos a tener complicación de explicar cómo crean dinero secundario las entidades financieras, ¿no? Entonces, pero lo interesante es, vean, en el caso de ese ejemplo, ¿verdad? A cuántos habrá llegado, ¿verdad? Los recursos que han depositado, ¿no? Algunas millones de personas, digamos, ¿no? Entonces, ¿a cuántos habrán llegado? Y si todos van a retirar, ahí estamos, ¿no? Ahí falta un poco comentar el rol que juegan las reservas, por tanto, del 10%. Pero ese es un video cortito, el más cortito, ¿no? Después tienen videos de 5, 8 minutitos, 10 minutitos y son más completos, bien ilustrativos, ¿ya? Así que espero que lo vayan viendo para fines de su exposición. Pero el día martes vamos a ir con la segunda parte y después vamos a hacer ejercicios, ¿ya? De ambos lados, del multiplicador simple y del multiplicador ampliado. Y luego nos vamos a dedicar un poco al tema de las exposiciones. ¿Listo? Doctor, una consulta. ¿En el examen van a entrar las preguntas de investigación y de exposición? Claro. De investigación, ¿no? De exposición. Las de exposición, bueno, en realidad las tareas que se les da a ustedes es para redundar lo que estamos avanzando, ¿no? Esa es la idea. No son preguntas que son ajenas a lo que estamos avanzando, ¿verdad? No son. Estos videos, si ven, lo único que hacen es fortalecer, redundar algo que hemos avanzado, nada más. Igual, los de investigación, de repente hay temas nuevos, ¿no? Por ahí los de investigación no creo. Habría que ver, ¿no? Porque la ley de Grecia, ¿verdad? Por ahí el tema de la base monetaria podemos verlo siempre y cuando sobre la base de la exposición que haga el estudiante, el profesor complete, ¿no? Esa explicación. Pero antes de la evaluación yo les voy a decir básicamente qué cosas se va a evaluar. O sea, no van a entrar ustedes a un escenario, ¿verdad? Donde no van a saber si tienen público o no. Se les va a decir, pongan atención a estas partes. Les voy a dar posiblemente, si dé el tiempo, hasta un simulacro de examen les voy a dar para que ustedes se ejerciten, ¿no? Como una especie de base de datos, de preguntas, como que para que alrededor de eso ustedes digan, ajá, ya esto, entonces me voy a concentrar en esta parte. ¿Ya? Esa parte va a estar claramente definida, no hay aquí cartas bajo la manga, ¿ya? Yo lo que quiero es que se entiendan ciertas cosas y sobre eso hay tareas, hay videos, hay artículos, perfecto, y antes del examen, si es posible, incluso se da un simulacro
¿no? O se da por lo menos algunas preguntas tentativas para que el estudiante oriente su lectura, porque no puede estar leyendo de la tapa a la contratapa, sepa qué es lo que va a entrar en una evaluación en cuanto a contenido y se concentre básicamente en eso, ¿ya? Así que no se preocupen de eso, chicas, chicos. ¿Listo? Está bien, doctor, gracias. Muy bien, Inés Sofía. ¿Algo más? Bueno, ya estamos fuera de hora. Entonces, buen fin de semana. Cuídense mucho. Nos vemos el día martes. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas